Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Buenas Noches con Augusto Álvarez Rodríguez. Como ya saben, Augusto se ha tomado unos días de merecidas vacaciones, así que compartiremos y analizaremos las noticias más importantes del día. Sin duda, hoy es una fecha relevante para la clase política. Por fin se deja atrás una pesadilla, un motivo de vergüenza, como fue la repartija, ya famosa y tristemente célebre, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hoy el Congreso nos ha dado una buena noticia y hay que reconocer cuando un poder del Estado hace las cosas de manera apropiada. Sin duda, se trata de un primer paso porque queda pendiente la elección del defensor del pueblo. Fue una jornada bastante intensa donde se creía incluso que no se elegiría a los 6 magistrados, sino solo a 3 o 4, y tendremos oportunidad de comentar algunos entretelones y lo que viene en adelante, tanto para el país, la clase política, como ya se ha señalado, y los ciudadanos de a pie, respecto de la labor del Tribunal Constitucional. Nos van a acompañar esta noche los parlamentarios Víctor Andrés García Belaunde y Juan Carlos Seguren, y también vamos a tener en el set al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola, quien encabeza, como todos ya saben, y lo hemos comentado incluso en esta mesa, una institución que se ha visto vapuleada, discutida en las últimas semanas, pero sin duda cumple un papel relevante en el día a día que nos toca vivir. Bueno, ha sido una jornada intensa, no solamente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, también hemos tenido noticias de diversa índole y vamos a ir pasando revista un poco para que usted se empape de los titulares más relevantes del día. Sin duda, la elección, como hemos ya adelantado, de estos nuevos magistrados, quienes van a tomar la posta de los que ya tenían un periodo más que vencido, en 3 o 4 casos de los 6 que se van a renovar ya era así. Hubo pues una amplia discusión a nivel parlamentario para llegar al consenso que finalmente se logró. Y finalmente, como ya se ha dicho, se eligió esta mañana a los 6 nuevos integrantes de este Tribunal Constitucional con la presencia, y esto hay que relevar, de 122 legisladores, entre los que figuraban las ministras Ana Jara y Carmen Omonte. El oficialismo no quiso dejar nada al azar. Fueron votaciones bastante peleadas, digamos, en los momentos previos, dado que la aritmética que acompañó a los elegidos en algunos casos fue bastante amplia y cómoda. Los nuevos miembros que ocuparán estas plazas son los doctores Ernesto Blume Fortini, Eloy Espinosa Saldaña, María Elena Ledesma, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez y José Luis Sardón. En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, calificó como un hecho histórico la elección y mostró su agradecimiento con todas las bancadas políticas. Escuchemos cómo lo dijo. Creo que este es un momento histórico para el país y para la consolidación de la democracia y el Estado constitucional de derecho. Silenciosamente, sin mucho aspaviento, el Congreso de la República está cumpliendo con su función constitucional. Creo que el Congreso de la República ha cumplido. Como presidente del Congreso, no me queda otra cosa que agradecer a todas las bancadas políticas que a través de la comisión actuaron con mucha seriedad y han permitido que se arribe a buen puerto. Bueno, por su parte, el presidente del Tribunal Constitucional también, como era de esperarse, tuvo palabras de satisfacción. Finalmente, él era el único de la nómina completa de magistrados que tenía por delante un periodo que cumplir y sin duda era quien venía soportando la crítica ciudadana y también de diversos sectores por estos últimos fallos bastante discutidos. Vamos a tener oportunidad de conversar con Óscar Urbiola en unos minutos más sobre estos temas, pero sin duda el presidente del Tribunal Constitucional aprovechó la oportunidad para declararse complacido con la elección de los nuevos magistrados y destacó la voluntad política del Congreso al cumplir con este deber. En conferencia de prensa saludó que el Consejo Directivo del Parlamento haya desestimado las tachas presentadas contra los candidatos que compitieron en esta elección. Urbiola también resaltó la calidad profesional de los magistrados elegidos y dijo esperar que tras la renovación del Tribunal Constitucional, que ocurrirá aproximadamente en 2 semanas, se logre obtener una mirada distinta y hacia futuro que le devuelva majestad y credibilidad a esta institución. Veamos lo que dijo. Es obligación de ellos permanecer en el cargo hasta que tomen posesión los nuevos magistrados.
Por lo tanto, es legítima su participación hasta el último día, entre el 2 o 3 de junio. De tal manera que en esa fecha nosotros podríamos estar ya haciendo la ceremonia y esperamos que sea una ceremonia que signifique una nueva etapa del Tribunal Constitucional y sobre todo una etapa en la que los magistrados nuevos reafirmen su vocación constitucional y democrática. Bueno, la principal asignatura que tiene por delante este Tribunal Constitucional es recuperar credibilidad, demostrarle al país que es una institución que le da predictibilidad, por un lado, a la resolución de controversias jurídicas, pero que apuntala la estabilidad jurídica de este país, lo que sin duda va a permitir que haya inversiones, que las controversias se puedan resolver en ese último árbitro y pared, si se quiere, o muro de defensa de la constitucionalidad que es este tribunal. ¿Qué les parece si compartimos la pregunta del día de hoy para que nos acompañen a través del Twitter y ustedes también tengan participación respecto de este tema tan importante? ¿Cree que con la elección de hoy se superó el tema de la repartija? Recordemos todos que hace 10 meses hubo una inicial nómina de posibles magistrados que iban a pasar por una elección y sin embargo esto mereció el rechazo de la ciudadanía porque se consideró que no se estaba privilegiando los méritos y la capacidad precisamente para cumplir con las labores de este tribunal, sino con los apoyos políticos y los cálculos con vías, sin duda, a algún beneficio que estaba de más. ¿Cree que con esta elección, con la elección de hoy, se ha podido superar el tema de la repartija? Vamos a leer sus respuestas al final del programa. Y bueno, sin duda, el otro elemento relevante de la discusión política continúa siendo Ancash, y hoy han aparecido más revelaciones de esta caja de Pandora que sin duda contamina el sentir de la política nacional y también el sentido de muchas de sus autoridades elegidas, pero que habrían pasado por algún tipo de contubernio con la delincuencia para asegurar el poder, pero además para acallar a sus opositores. Precisamente uno de los sicarios ya detenido, a quien ven en imágenes, Edwin Fajardo Pitman, alias Chelele, declaró lo que 3 testigos ya habían revelado ante las autoridades que investigan el caso, es decir, el crimen de Ezequiel Nolasco. Este sicario, Chelele, ha manifestado que el presidente de la región, el señor César Álvarez, sería el líder de un sindicato de sicarios, así como lo escucha. De acuerdo con la versión ofrecida por este sicario, confeso y que está en poder de las autoridades y que además en las últimas horas ha sido trasladado a Lima, en versión de este personaje, habría sin duda una serie de funcionarios o exfuncionarios de la región como Rubén Moreno, conocido como Goro, guardaespaldas del alcalde de Santa y brazo derecho de Álvarez, Luis Arroyo, de quien se ha hablado ya anteriormente en este programa, quienes habrían orquestado o dado sentido a una organización que recibía, según estas versiones, órdenes directas de César Álvarez para coaccionar o eventualmente eliminar a opositores. Como ya se ha dicho, la División de Homicidios evalúa parte de esta información, busca mayores detalles e indicios que apuntalen una acusación consistente. Hay algunos puntos que de pronto aún no se sostienen y requerirán de un mayor plazo de investigación, pero como decimos, este y otros posibles cómplices de esta organización criminal ya han sido trasladados a Lima para ser investigados con la mayor garantía que sin duda mantenerlos en la región Ancash no permite. Y por otro lado, la Procuraduría está solicitando que se amplíe el número de investigados por el caso de la Centralita, varias veces referido, y que es la piedra angular de las andanzas de buena parte de estos funcionarios cuestionados en la región. El procurador anticorrupción, Cristian Salas, anunció que ha solicitado a la Fiscalía ampliar el número de investigados por el caso de la Centralita. Reiteró que este era un lugar donde se editaban audios y videos en beneficio de la gestión de César Álvarez y que también existían elementos para suponer que desde allí se planificaban golpes y represalias contra los opositores. Algo se pudre en el gobierno regional de Ancash y por eso es importante llegar al fondo de todas estas acusaciones. Pero bueno, el día también ha sido pródigo en otros temas y sin duda el caso Fujimori
ha dado mucho que hablar y tendremos oportunidad también de conversar con nuestros invitados sobre este tema, porque resulta que la defensa de Alberto Fujimori está solicitando una pensión a favor del ex jefe de Estado. Esta mañana se suspendió para el próximo miércoles una nueva audiencia por el juicio del caso de los diarios Chicha, debido a que Matilde Pinchi Pinchi no asistió por presentar una incomodidad física, un malestar, y tampoco asistió el periodista Ángel Páez, conocido y reputado investigador, a quien no se había notificado adecuadamente a su domicilio. Nuevamente se retomarán los temas a partir del día miércoles, pero en un momento en que declara a la prensa, el abogado William Paco Castillo anuncia que reclamará una pensión para el exmandatario por haber trabajado 30 años en una universidad del Estado y haber ejercido la presidencia de la República. Según el abogado de Fujimori, este no tiene un centavo para mantenerse. A ver cómo lo dijo. No tiene un solo centavo en ninguna cuenta, en ningún banco, ni aquí ni en el extranjero. El informe Kroll no le encontró nada. Alberto Fujimori no percibe pensión. Dentro de unos días me voy a acercar para solicitar la pensión del presidente Alberto Fujimori. Y espero que la Organización de Derechos Humanos IDL, a ver, Riverita, Gamarrita, ayúdenme con este tema, por favor, derechos humanos. Riverita, Gamarrita, tienen que darle un sueldo o una pensión, perdón, a un hombre que está enfermo y que tiene más de 75 años y destinó más de 30 años de su trabajo a este país. Bueno, como lo hemos escuchado, Gamarrita, Riverita, a ver si apoyan que haya una propinita. Vamos a tener aquí a Víctor Andrés García Belaúnde y también a Juan Carlos Seguren, quien nos dirá si es viable o no que haya, por parte del Estado peruano, la determinación de una pensión que auxilie al exmandatario, o si, además de la justicia o no, porque hemos escuchado en las últimas horas quienes señalan que es factible procurar una pensión, como otros procesados y condenados en su momento por haber trabajado en el Estado tuvieron acceso, o si acaso no, pero será interesante evaluar en el contexto político si esto también favorece o no las aspiraciones políticas de su hija Keiko. Hay allí todavía mucha tela que cortar, pero si esto lo llevaba a arquear una ceja, probablemente la próxima noticia también lo remueva del asombro, porque la congresista Zenaida Uribe, sobre quien pesaban serios indicios de haber pretendido favorecer a una empresa publicitaria con la que tenía un vínculo personal, algunos señalan hasta sentimental, con uno de los propietarios de la misma, presionando a autoridades de un colegio, pues este caso, que fue muy sonado y muy comentado, finalmente recibió por parte del Ministerio Público la absolución, para decirlo en términos simples. El ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, en los últimos días de su gestión al frente del Ministerio Público, dejó firmada una resolución que archivó de manera definitiva el caso de esta parlamentaria, Zenaida Uribe. Como ya se ha dicho, Uribe estaba siendo investigada por presuntamente haber presionado al director del colegio, Alfonso Ugarte, para renovar el contrato con la empresa de publicidad Punto Visual. Según trascendió, Peláez no encontró indicios razonables que evidenciaran que esta parlamentaria oficialista había hecho un mal uso de sus facultades como parlamentaria. Bueno, sin duda, un elemento clave para determinar si había un interés de favorecer o no era la presunta relación sentimental entre esta congresista y el propietario de la empresa Punto Visual. Pero como todos recuerdan, permanentemente Zenaida Uribe se negó a aclarar si existía o no un vínculo de esa naturaleza. Lo cierto es que para muchos la Fiscalía está a punto de cambiar de nombre. Ya no será Ministerio Público, sino Yompián, donde ganan los que van. La campaña municipal también está dando mucho que hablar y que analizar respecto de lo que puede significar tanto las posibilidades de Susana Villarán para una reelección buscada y promovida por quienes la apoyan, tanto en la municipalidad como políticamente, y por otro lado, partidos como el PPC, que también han tenido más de un chispazo en estas últimas horas de confrontación. El presidente de Fuerza Social, Sigfredo Velázquez, ha anunciado que poco antes del 7 de junio, que es la fecha límite para inscribir alianzas electorales, se conocerá si grupos políticos como Gana Perú o Perú Posible
finalmente admiten y van en una suerte de alianza, llevando a Villarán como candidata en contra o con las posibilidades de obtener una reelección ante el favorito Luis Castañeda Locio. Ese es otro tema del que vamos a poder conversar con nuestros invitados del próximo bloque. Sin embargo, las cosas no están claras aún porque la discusión no se está llevando a nivel de Nadine Heredia u otro alto dignatario del partido, sino con dirigentes de Lima que, si bien ven con buenos ojos la posibilidad de una reelección de Villarán o un intento de reelección, va a requerir de un debate mucho más intenso y de un cálculo de posibilidades. ¿Cuánto le puede convenir o no a este gobierno, saherido y golpeado en las encuestas, llegar a algún grado de entendimiento con Villarán? Es algo que vamos a ir desgranando en los próximos días porque, como ya se ha dicho, el plazo de cierre de la inscripción de alianzas vence el 7 de junio. Y como les habíamos comentado, y ya es noticia que ha dado mucho que hablar en pagos pepecistas, las cosas también están que arden. Ha habido, por un lado, un regidor, Alberto Valenzuela, muy pundonoroso y decidido a obtener una candidatura que ellos pretenden sea de unidad, pero el alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, no ha dado su brazo a torcer. Y lejos de llevar la discusión por la vía interna, se están sacando los trapitos al sol y dejando una sensación de partido que, más allá de los dictados, o mejor dicho, cuando no está Lourdes Flores al frente, puede ocurrir cualquier cosa. Tendremos oportunidad de conversar con Eguren si es así o nos estamos dejando llevar por una impresión equivocada, pero digamos que los amigos del PPC con 50 años de recorrido político podrían saber que los trapitos sucios se lavan en casa. Vamos ahora a analizar también algo que ha ocurrido a lo largo del día y que tiene que ver mucho con la situación de la huelga médica. Hoy ha habido una serie en el seguimiento periodístico del caso, que es importante por la repercusión que tiene en la ciudadanía. Ha habido una serie de encontronazos y maltratos por parte de un sector que pretende poner orden por el lado de la Fuerza Armada contra los periodistas y sobre todo también contra camarógrafos y reporteros de este canal. Hay un mayor de la policía, Tenorio, que es un colombroño, no es un pariente de quien les habla, es un homónimo, y que pues ha tomado la cosa con más violencia de la indicada. Son un poco las noticias de la jornada, como vemos tanto en el Congreso como en la calle, se vive la política, pero vamos a hacer ya un primer corte para pasar a una entrevista de fondo con nuestros invitados, con Juan Carlos Eguren y Víctor Andrés García Belaúnde, para analizar las repercusiones de la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional. ¿Nos sirve de mucho o de poco? ¿Los ciudadanos podremos confiar o no? Creo que es la base de la discusión que viene para los próximos días. Luego del corte estamos con ellos.